Después de haber visto las características literarias generales del romanticismo, sería muy interesante hacer el ejercicio que consiste en leer con atención La canción del pirata, uno de los poemas más famosos del romanticismo, de toda la literatura española, diría yo, y muy representativo de la poesía de José de Espronceda, que es seguramente el poeta más destacado del romanticismo español, para ver cómo la mayoría de estas características explicadas en la sesión anterior son aplicables. El hecho de que el protagonista sea alguien que está al margen de la ley, en este caso sería un pirata, cómo mezcla diferentes formas métricas dentro del mismo texto, lo que se conoce como polimetría. En el caso de los ambientes, bueno, el ambiente es claramente nocturno, la luna en el mar riela, en la luna gime el viento, que es típico también del romanticismo. También encontramos esa naturaleza violenta y desaltada, cuando afirma al final del poema que del trueno al son violento, yo me duermo arrullado, sosegado por el mar. Por tanto, sería una tormenta que además estaría relacionada con ese carácter exaltado del pirata, y a ese tópico literario que hace que los sentimientos del protagonista se acompasen con la naturaleza, se le conoce como falacia patética. Evidentemente, el pirata es un personaje que tiene una gran personalidad. Hay también exotismo, cuando habla de que Estambul está a un lado, bueno, Asia a un lado, al otro Europa y ahí a su frente Estambul. El poco aprecio por la vida, se dice en una estrofa en concreto: y si pierdo, ¿qué es la vida? Por perdida ya la di. No, perdonad, y si muero, que es la vida, por perdida ya la di, cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí. Por tanto, ese desprecio a la vida, que ya sabéis que después llevará en el caso de algunos autores incluso al suicidio. Y después, en este caso sí que no vemos la aparición de elementos fantásticos, porque, en fin, porque en este poema no aparecen, pero sí que aparecen en otros textos. Todo eso, esas características literarias que son propias de todos los géneros, pero que se ven muy bien en la poesía romántica, a todo eso tenéis que añadir, evidentemente, las características de la mentalidad romántica que se ven también en la canción del pirata. Ese deseo de libertad, que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad como bien supremo y como único valor por el que merece la pena luchar, o casi el único valor. Después, el fuerte individualismo, al pirata le da igual robar, violar, matar, él lo que mira es su provecho. Y después sí que aquí no se ve muy bien el idealismo, pero sí que el desengaño se puede ver en ese desprecio por la vida que os he dicho. Entonces, si dentro de la poesía romántica destacan autores como Espronceda, dentro de la prosa romántica, que sería el segundo género, ya sabéis que los géneros literarios son tres, que son el género lírico o poético, el género narrativo o épico y el género dramático o teatral. Entonces, el otro género del que os quiero hablar después de la poesía, que es el de la prosa, es verdad que no es el género que da mejores frutos durante el romanticismo, es más destacada la poesía romántica y también es más destacado el teatro romántico, pero sí que es verdad que cuando hablamos de la poesía del romanticismo hay que hablar de una figura fundamental, a pesar de que se suicidara con solo 27 años, dentro de la literatura española, que es Mariano José de Larra, que fue un periodista fundamentalmente, y de hecho escribía artículos en periódicos, muchas veces en periódicos que él mismo fundaba y que él mismo dirigía, hasta que la censura se los cerraba. Tuvo siempre muchísimos problemas durante toda su vida con la censura, y tiene algunos artículos muy célebres, como por ejemplo el Vuelva usted mañana, pues que habla justamente de la burocracia española y de que cómo las cosas, si lo leéis, no han cambiado tanto desde el siglo XIX hasta hoy en día, que cuando vas a hacer un trámite, el funcionario o está tomando café, o está enfermo, o ese día no se ha presentado, y siempre es vuelva usted mañana, vuelva usted mañana, vuelva usted mañana. Es un prosista muy interesante. Su muerte tan temprana, pues, en fin, nos dejó sin saber a dónde podría haber llegado. Además, se suicidó por una serie de razones, no solamente razones personales, sino también, bueno, razones políticas, razones económicas, pero en cualquier caso, ya os he dicho que es un prosista muy destacado. Sí que es verdad que durante la primera mitad del romanticismo tienen mucho éxito las leyendas. Lo que pasa es que es un género al que luego le va a dar una segunda vida Gustavo Adolfo Bécquer, y en mi opinión las leyendas de Bécquer del post-romanticismo
son mejores que las leyendas del propio romanticismo. El cuadro de costumbres, aquí si clicáis os explica lo que es un cuadro de costumbres, que sería un texto narrativo en el que se describe o una situación o un tipo característicos de ese momento histórico. Y después la novela histórica, que tuvo muchísimo éxito también durante el romanticismo. Lo que pasa es que en España no dejó grandes obras, así como en otros países europeos, yo que sé, en Francia hay muy buenas novelas históricas de esa época, o yo que sé, en Inglaterra, Ivanhoe, que seguramente os suena, Ivanhoe, las grandes novelas históricas de Walter Scott, de un autor escocés. En España sí que es verdad que la novela histórica no da tan buenos frutos como en Europa, y prácticamente todos los autores románticos escribieron novela histórica, pero sí que es verdad que cuando uno las lee hoy en día, en fin, cuestan, a mí por lo menos me cuesta. Yo creo que es un género que en el romanticismo, del romanticismo hoy, ha envejecido mal. La novela histórica, que por cierto es un género que hoy en día se sigue escribiendo y sigue teniendo muchísimo éxito. Ya sabéis que una novela histórica es una novela, por tanto, un texto en prosa, que lo que hace es que recoge, bueno, mejor dicho, aunque esté escrito en el presente, recoge historias y está situado en siglos pasados. No sé si habéis visto, yo que sé, La Catedral del Mar, o la habéis leído, o ¿cuál es la otra muy famosa? Los Pilares de la Tierra, o ahora están haciendo en televisión española Inés del alma mía. Son novelas escritas en la actualidad, pero situadas en siglos pasados. Por eso son novelas históricas. Vale,